Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso de los genios de la Cábala. Sabéis que estamos trabajando con los 72 genios de la Cábala y hoy vamos a trabajar con el número 49. Cada uno de ellos trae una información, cada uno de ellos trae, entre comillas, un mensaje, un trabajo a realizar, más que nada. Entonces nos marca un trabajo, nos da unas herramientas. Entonces, poniéndonos en contacto con él, sabiendo cuál es el trabajo que podemos extraer de él, podemos decidir después si es útil o no en nuestra vida. La vida al final es información. Cuanto más información vamos asimilando, cuanto más información vamos llenando en nuestros depósitos, pues entonces más preparados estamos después para hacer frente a la vida. Por eso había uno que decía por ahí hace un montón de tiempo que el saber no ocupa lugar. Aunque viendo a la gente a veces parece que sí, parece que es que lo estén poniendo en un lado de la mochila y que cuando hayan cargado 3 informaciones ya se les ha llenado. Pero bueno, en realidad es que se colapsan por nada. Pero a medida que nosotros vamos cogiendo información, a medida que vamos aprendiendo de la vida, eso nos sirve para ser mejores personas, nos sirve para enfrentarnos mejor a los problemas, nos sirve para avanzar más deprisa, nos sirve para tener más éxito, para obtener la prosperidad, no sé lo que queramos. O sea que todo se basa en el hecho de que manejemos nuestra vida de la forma adecuada. Y para manejarla, qué mejor que tener información en la mano. Entonces, bueno, pues yo trato de dar información sobre, en este caso, sobre los genios de la Cábala. Entonces hoy vamos a hablar del número 49, que se llama Beuel, y vamos a ver cuáles son sus características principales. Pero antes, como siempre, vamos a poner al maestro que nos toque un minutito de música para hacer un poco de desconexión entre lo que veníamos haciendo hasta ahora y la próxima media hora. Bueno, listo. Ya hemos desconectado un poquito. Después de desconectar, volvemos a dar ataque. Entonces, como siempre, os tengo preparado un PowerPoint que vamos a pasar para ver cuáles son las claves principales y los datos principales que nos puede transmitir este genio. Hemos dicho que se llama Beuel. Antes de empezar, como siempre, vamos a crear su morada, es decir, ese espacio simbólico que nosotros creamos en nuestro interior para luego poder colocar la energía que no vayamos a utilizar de este genio. Se trata de que imaginéis que en vuestro interior hay un templo con 72 estancias. Yo lo llamo el templo del rey Salomón porque me gusta y porque tiene un simbolismo especial. Y entonces en cada una de esas estancias nosotros le ponemos un nombre y un número. Hoy que vamos a trabajar con el 49, pues entonces os pediré que pongáis en una de las puertas de este templo, pongáis el número 49 y debajo pues coloquéis el nombre de Beuel, que es el nombre del genio con el que vamos a trabajar. Como hemos dicho, se llama Beuel. Si lo partimos en 3 sílabas será Beuel. Su número es el 49. Su regencia física es de 0 a 5 grados del signo de Sagitario. Su regencia emotiva de 18 a 19 de Tauro, de 0 a 1 de Leo, de 12 a 13 de Libra, de 24 a 25 de Sagitario y de 6 a 7 de Piscis. Empezamos un nuevo grupo de genios con este, puesto que hemos terminado ya las virtudes que teníamos en el grupo anterior y ahora empezamos ya con los principados. Y así tenemos el primero de los principados, que será Beuel. Los principados son los genios que ocupan el espacio llamado en el árbol de la vida Netza. La plegaria ya sabéis que es el número de contacto, es la forma de conexión con el genio. Al hacer la plegaria, de alguna forma lo estamos llamando.
y cuando hacemos el exhorto es como que le estamos ofreciendo a nosotros una parte de nuestra energía para que haya un contrapeso entre el dar y el recibir. Y vamos ya directamente con las claves o rondas de ese genio. O sea que tenemos que, la primera nos habla de conectar con nuestro Dios interno. Nuestro Dios interno, sabéis que es esa chispa de luz, esa esencia que hay en nuestro interior y que debería guiar nuestra vida. Y digo debería porque habitualmente no lo hace. Habitualmente le cerramos la boca o desconectamos de él, le damos ahí al switch off, que dicen los ingleses, y entonces lo apartamos un poco de nuestra historia para que no nos toque demasiado la conciencia. Entonces, cuando lo reactivamos, cuando nos conectamos con él, es cuando las cosas empiezan a ir realmente bien. Porque cuando desconectamos de nuestro ser interno, las cosas nunca pueden ir demasiado bien, porque entonces solemos tomar caminos que no son los adecuados, en la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué significa esto de conectar con nuestro ser interno? Conectar con lo superior que hay en nosotros. Este genio, hemos dicho que está activando en el árbol de la vida un centro que se llama Netza, que es el centro de Venus. Entonces, une este centro al de Hoysma, que es el centro que está en la misma columna arriba del todo. Entonces, como está más arriba y está arriba del todo, digamos, del árbol, pues ¿qué significa? Significa que nos conecta con lo superior, que conecta la parte de abajo de nosotros con la parte superior que hay en nosotros y por lo tanto nos ayuda a elevarnos. Por eso la clave principal de este genio es elevación y grandeza. O sea que este genio Beuel nos ayuda entonces a elevarnos, a conectar con la parte superior que hay en nosotros mismos. Cuando nosotros lo llamamos a nuestra vida, cuando conectamos con él, entonces de alguna forma inicia o reinicia esa parte de conexión. O sea que es como si estuviéramos elevando nuestros deseos, puesto que la parte de abajo de Venus representa nuestros deseos en el mundo material, estuviéramos elevando nuestros deseos a la quinta potencia, es decir, a la parte superior. Entonces, al elevar nuestros deseos, ¿qué hacemos? Pues entonces empezamos a desear cosas que sean más elevadas. Al desear cosas más elevadas, pues entonces reconectamos con la fuente. Y al reconectar con la fuente, entonces empezamos a sentirnos bien, empezamos a sentirnos protegidos, empezamos a sentir que ya sabemos el camino que debemos seguir en la vida. O sea que, de alguna forma, empezamos a comprender para qué estamos predestinados. Por lo tanto, SBUL nos ayuda a conectar con nuestra esencia interna que nos marcará nuestro camino de realización. La segunda ronda nos habla de aprovechar las virtudes y talentos. O sea que si estamos diciendo que este nos conecta con la parte superior, pues nos ayudará a saber cuáles son nuestras más altas virtudes, cuáles son nuestros más altos talentos, qué es lo que nosotros sabemos hacer mejor, cuáles son las herramientas con las que nos ha dotado el destino para poder realizar nuestro programa. Porque a menudo el problema no es que nosotros no sepamos hacer muchas cosas, es que no sabemos que las sabemos hacer. Y ese es un gran problema. Entonces pensamos que nosotros no sabemos hacer aquello y ni siquiera lo probamos. Entonces, claro, al no probarlo, no somos conscientes de nuestras virtudes, al no ser conscientes de ellas, no las utilizamos. Entonces, como digo siempre, es como tener aparcado allí un supercochazo en la puerta de casa y después irnos en autobús o en metro o andando para no gastar gasolina. O sea, o para no gastar coche, o para que no nos lo vean los demás, o por lo que sea. O sea que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, pero para poderlas utilizar, pues tenemos que saber que las tenemos. Entonces, este genio Beuel nos ayuda a conectar con la parte interna de nosotros y de alguna forma podemos decir que despierta nuestra llama interna, nuestras ganas de hacer cosas, nuestras ganas de ser lo que debemos ser en la vida. O sea que, y de esta forma, pues emerge el gran personaje que hay en nosotros. Emerge lo que hay de superior en nosotros. Y entonces es cuando nosotros entonces empezamos a sentirnos por encima de nuestras vicisitudes. Y empezamos a darnos cuenta que aquello que nos sucede son pequeñas cosas, comparado con las grandes capacidades que nosotros tenemos para poder gestionar, gerenciar y arreglar todo aquello que nos pase. Y eso, claro, eso es maravilloso cuando sentimos esto. Porque entonces sentimos una tranquilidad y nos damos cuenta que no dependemos de las circunstancias, no dependemos de la gente que nos rodea, no dependemos de los políticos, no dependemos de la crisis, no dependemos de lo que hay a nuestro alrededor, sino solo de nosotros mismos. Porque tenemos las capacidades para poder realizar lo que tenemos que realizar. La tercera ronda nos habla de conseguir la estima de los demás con nuestra bondad.
Claro, si estamos hablando de un genio que nos conecta a Venus, que es el amor de abajo, con Josma o con Urano, que es el amor de arriba, pues entonces, claro, esto cuando lo tenemos en nosotros, cuando lo estamos trabajando en nuestro interior a través de Beuel, pues ¿qué hace? Que los demás se den cuenta. Y por lo tanto, con nuestra sola presencia, cuando estamos trabajando con este genio, pues ayudamos a que los demás se eleven. Y claro, al ayudar a que los demás se eleven, ayudamos a que se encuentren bien, a que se conecten con sus jefes internos. Y por lo tanto, esto hace ya de entrada, pues que los demás nos estimen. Aparte de eso, el conectar con esa esencia, con esta energía, también nos ayuda a que podamos ayudar a los demás a recuperarse cuando tienen problemas de tipo emotivo, cuando tienen problemas con drogas, problemas de depresión, o sea que problemas que les hayan desestabilizado. Pues la relación con Beuel, al reconectarles con la parte superior, los desengancha de esos problemas emotivos, de esas bajas emociones, de esas bajas pasiones, y al desconectarlos de la parte de abajo, pues entonces les permite la reconexión con la parte de arriba. Y entonces, de esa forma, solucionan sus problemas. De esa forma, superan sus malestares. Y lo que nos traerá también este genio será el aplauso de la sociedad. O sea que los demás, al ver que nosotros estamos transmitiendo pues ese buen rollo que transmitimos ahí a los demás, pues entonces de alguna forma aplaudirán nuestra actuación. Por lo tanto, conseguiremos así, pues lo que decía esta tercera ronda, la estima de los demás. La cuarta ronda nos habla de distinciones en literatura, jurisprudencia y diplomacia. O sea que cuando empezamos a actuar movidos por lo que hay de superior en nosotros, o sea que cuando dejamos de alguna forma el deseo bajo, la pasión que nos mueve a veces para hacer las cosas, y entonces empezamos a trabajar de una forma desinteresada, entonces por fuerza nos tienen que venir después las distinciones en aquello que estemos haciendo. Porque entonces los demás nos distinguen por nuestra labor. Pero tenemos que habernos deshecho para ello, pues de eso, de lo que los ligaba de forma emotiva. Es decir, es llegar a hacer las cosas porque sentimos que las tenemos que hacer así. No porque nos mueva un deseo bajo de decir quiero conseguir dinero, o quiero conseguir fama, o quiero conseguir esto, simplemente para que se me reconozca. No, lo que quiero hacer es una labor por los demás, es ayudar a los demás, es entregarme a los demás. Y de forma natural entonces el resto tiene que venir por sí mismo. O sea que es aquello que decían del rey Salomón, que cuando acabó el templo que le pidió el creador, pues el creador le dijo, bueno, ¿qué quieres a cambio de esto? Pídeme lo que quieras, dice que yo te lo concederé. Y Salomón se quedó mirando y dijo, pues Señor, lo único que pido es sabiduría. Y entonces el creador le contestó, puesto que sabiduría quieres, sabiduría tendrás. Y por añadidura todo lo demás. O sea que cuando nosotros conectamos con la fuente, cuando nosotros conectamos con esa sabiduría interna, nos viene todo lo demás. O sea que de forma natural todo lo demás aparece en nuestra vida. Entonces, este genio nos ayudará, pues, en la diplomacia, por ejemplo. O sea que, ¿por qué? Porque nos ayudará a ser almas sensibles. Nos ayudará a comprender a los demás, a conectar con los demás, a saber cuál es la necesidad del otro. Y a entregarnos a esa necesidad. Si nos entregamos a la necesidad del otro, evidentemente, pues después el otro nos lo tendrá que agradecer. No esa misma persona, sino la sociedad, el universo en sí. Y por lo tanto, recogeremos todo aquello que nosotros hemos sembrado. Y la quinta ronda nos habla de protección contra el egoísmo, el odio y la hipocresía. O sea que es evidente que cuando estamos trabajando con lo superior que hay en nosotros, forzosamente tenemos que desconectar de lo inferior, porque lo inferior no puede aguantarse en cuanto a vibraciones si nosotros nos elevamos. Entonces, por eso aquello queda eliminado. Como el egoísmo es una baja vibración, igual que lo es el odio, que lo es la hipocresía, cuando nosotros nos elevamos y conectamos con lo superior, aquello tiene que desaparecer forzosamente de nosotros, porque no puede aguantar la alta vibración. Entonces, eso nos ayudará a rectificar lo torcido, o sea, que a comprender lo que es justo en nuestra vida, justo en el sentido de que es lo que nuestra alma quiere que vivamos, por lo tanto es lo que necesitamos vivir. Y nos ayudará finalmente este genio a conectarnos pues con ese Urano que es el amor providencial. Y por lo tanto nos ayudará a conectarnos con ese amor de comprensión. O sea, ese amor que es el comprender a los demás por encima de todos los intereses. Y entonces eso hará evidentemente que nos sintamos bien y no solo eso, sino hará que las cosas nos vayan bien.
La contrapartida de BWL nos habla de vivir situaciones donde el egoísmo crea separación con los demás, nos habla de falta de generosidad, de conseguir la fama por medios equivocados o de guardar y bloquear emociones. O sea, claro, básicamente es lo contrario de lo que estábamos diciendo. Trabajos a realizar con este genio, pues ver las cosas desde una perspectiva distinta, superar los problemas cotidianos y conseguir la estima de los demás. Y como siempre, lo último es desearos que BWL os resulte propicio. Y ahora vamos a volver otra vez a la pantalla de debate para que realicéis las preguntas que queráis hacer. O sea que ahora dejamos abierto el tema para que me hagáis las preguntas relacionadas con este genio, lo que no os haya quedado claro. O sea que para mí es un genio muy bonito y que todos deberíamos en algún momento trabajar con él, porque claro, nos ayuda a conectar con nuestra base y sobre todo nos ayuda a ser conscientes de lo mejor que hay en nosotros. O sea que ese es el juego. O sea, cuando conectas con lo mejor que hay en ti, entonces todo fluye. Entonces todo es maravilloso. Entonces todo lo sientes bien. O sea, que lo malo es cuando conectas con la parte de abajo, que es cuando te sientes triste, cuando te sientes mal, cuando te sientes atado a la materia, cuando sientes que tienes que estar haciendo constantemente ahí un esfuerzo para mantener una realidad que no es la tuya. Pero cuando te colocas en línea con tu realidad, todo fluye, entonces todo es maravilloso. A ver, nos dice en el exhorto, tú eres peregrino, el que ha de llevar hacia mí los que están en el halo ascendente. Es que de verdad te buscas las preguntas las más megacósmicas de todas, ¿eh? O sea que los que están en el halo ascendente. Bueno, o sea a qué se refiere aquí mi padre, la verdad. O sea que te da hacia mí los que están en el halo ascendente. Supongo que los que se están elevando, puesto que es un ángel que lo que trabaja es la elevación y la grandeza, pues entonces me imagino que lo que quiere decir es que ayude a los que están en contacto con ese genio a elevarse, a ir más allá. El que hay de darnos y animarnos en las primeras pendientes. O sea, volvemos a lo mismo. No me hagas preguntas referidas al árbol de la vida, que entonces entramos en tema de cábala, sino solo referidas a este ángel en concreto. O sea que nos ayuda a las primeras pendientes, pues nos ayuda, volvemos a lo mismo, nos ayuda a elevarnos, es lo que estábamos diciendo en el texto, nos ayuda a conectar con la parte superior que hay en nosotros mismos. Las primeras pendientes se refieren, en cierto modo, a los problemas con los que nos encontramos todos los días. O sea, que a enfrentarnos a esos primeros problemas que nos marcan ya que hay una historia que no está en sintonía. Entonces, cuando nos conectamos con este genio, nos ayuda a darnos cuenta de lo que no está en sintonía con nosotros. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que rectificar? Claro. Eh, ya volvemos con lo mismo. Es que Antonia es divertida porque ella va a piñón fijo. Y es igual lo que le digas que ella sigue a piñón fijo. O sea que... Pero bueno, ya digo, volvemos todo el rato a lo mismo. Elevación. ¿Elevación qué significa? Elevar nuestras vibraciones. Pero elevar nuestras vibraciones no forzosamente es conectarnos cósmicamente, no forzosamente es hacer una meditación profunda, que también puede serlo, sino simplemente actuar en la vida de forma en que saquemos lo mejor que hay en nosotros mismos. Si hacemos esto ya nos estamos elevando. O sea, buscando siempre lo mejor que hay en nosotros mismos. Dar lo mejor que podamos dar. Ahí es donde está el juego. ¿Qué más? Eh, a ver, dice que elabora el germen del pensamiento humano. Claro, este genio está situado en el primer centro que se corresponde con el mundo del pensamiento, con el mundo de las ideas. Y por eso dice que elabora el germen del pensamiento. O sea que como es el primero de los genios que está precisamente en ese centro, pues entonces lo que le toca es elaborar el germen, o sea, el inicio. Dice que elabora un plan intelectual que permite convertir en realidad aquello que ha generado el yo superior y el objetivo. ¿En qué consiste el plan intelectual? Pues cada uno tendrá el suyo. O sea que no hay un ejemplo de plan intelectual. O sea, que cada uno tiene el suyo. O sea, que el plan es el que tengas tú para tu vida. O sea, que te ayuda a elaborar el plan que permita convertir en realidad tus historias. O sea, que, y eso cada uno tiene que elaborarse sobre su propia realidad. O sea, que tú piensas en qué es lo que quieres desarrollar. Y entonces él te ayuda a unir la parte mental con la parte emotiva. Porque si los ponemos por separado, el mental y el emotivo, entonces es cuando tenemos problemas. Entonces, si los unes los dos por un fin común, entonces es mucho más fácil avanzar.
¿Qué más? Los demás también estáis ahí, ¿eh? También podéis hacer preguntas si hay alguna duda que se os ha quedado en el tintero. Vamos a ver, ahí nos llega la siguiente. Lo que procede del yo superior y del yo emotivo, donde los generamos nosotros desde aquí en la Tierra, antes que se produzca la reencarnación. La pregunta por el programa dice que con el material del yo superior y del yo emotivo es con lo que se realiza el plan intelectual. Claro, se refiere a todo, o sea, no puedes separar una cosa de la otra. Si tú vas trabajando de generación en generación, si vas trabajando de vida en vida sobre unos temas determinados, claro, tú lo que haces es ir alimentando esa parte de ti. Entonces, tú no puedes separar una parte de tu estómago de la otra parte de tu estómago, salvo que lo cortes en dos. O sea, e incluso así no podrás tampoco separar lo que contiene en esencia, lo mismo que no puedes cortar una célula y pretender que en una haya medio ADN y la otra mitad. O sea que todo lo conforma a nuestra realidad y la realidad es la que vivimos día a día. La que vivimos ahora y la que hemos vivido antes. Por lo tanto, está configurado por tu historia de ahora y por tu historia de antes, porque no la puedes desligar una de otra. O sea que todo lo que vas generando día a día, todo lo que vas plantando, después lo vas recogiendo. Cuando vienes a la siguiente, pues te toca quedarte con lo que ya tenías del paquete anterior y después continuar con lo que tienes con el de ahora. Por lo tanto, es mezclar las cosas para que haya una amalgama de todo, pero es inseparable. O sea que la película es inseparable. No puedes separar, en este caso, pues una historia de la otra, porque claro, ya digo lo mismo que no puedes separar un trozo de pulmón del otro trozo de pulmón y pretender que la mitad te da la mitad de respiración. O sea, no te ayuda a respirar la mitad. A ver, dice que el designio del yo superior, al pasar por distintos centros internos, se va diluyendo hasta hacerse irreconocible. Hemos de dar la fuente primordial para coger la información y tal. Ah, nuestras tendencias, quiero decir, se refiere pues a lo mismo que se refiere cuando tú envías un mensaje. O sea, tú imagínate que tú tienes, por ejemplo, dos hijos. Y entonces le dices a uno, oye, dile a tu hermano que no sé qué, no sé cuántos, y que tu hermano le diga a tu padre que no sé qué, no sé cuántos. Cuando la historia llegue a tu padre, llega desvirtuada, seguro. O sea, que es aquello que yo le decía a mi hijo, oye, dile a Silvia que vamos a cenar, que venga, que vamos a cenar. Y entonces oía yo desde el comedor mi hijo que decía, ha dicho papá que como no vengas a cenar enseguida te va a dar dos piñas y no sé qué. Y claro, nos reíamos mi mujer y yo, decíamos, pero cómo se está inventando aquí la mitad de la película. Es lo que sucede cuando nosotros vamos creando, a través de nuestra historia, vamos creando contenidos. Esos contenidos van bajando de alguna forma. Y entonces al ir bajando se van desvirtuando, es decir, se va perdiendo la esencia principal a medida que aquello se separa de la fuente. Entonces, cuanto más alejado está el mensaje de la fuente, entonces más diferente es. Entonces, por eso hay aquel juego de que dice, por aquí me han preguntado que no sé qué y por aquí me han contestado que no sé cuántos, porque el mensaje no llega nunca completo. Entonces, el juego es que cuando nosotros conectamos con la fuente, que es lo que nos dice aquí el genio, cuando conectamos con la fuente, volvemos a recoger el mensaje inicial. Que cuando llega abajo parece que sea otro distinto, pero cuando conectamos con la fuente nos damos cuenta de cuál es en realidad, qué es lo que debemos hacer, hacia dónde nos lleva la vida. Mientras que por los resultados que teníamos, por lo que estábamos viviendo, nos daba la impresión que teníamos que vivir una historia determinada. Pero un día conecta es, por ejemplo, la persona que está haciendo de ejecutivo agresivo y que entonces se pasa 20 años de su vida vendiendo, ganándose un montón de dinero, teniendo un montón de coches y de yates y de historias y no sé qué, hasta que un día conecta con la fuente y cuando conecta con la fuente se da cuenta que no es eso, que está repitiendo el mismo patrón todo el rato y por lo tanto el mensaje de su ego superior se ha desvirtuado por el camino. Cuando se da cuenta de eso, ¿qué tiene que hacer? Abandonar todo aquello que estaba haciendo para hacer lo que le toque hacer realmente. Para hacer lo que le haga sentirse bien realmente. Ese es el juego. Neses sus principados son las fuentes de inspiración de los escritores. Se refiere, claro, no se refiere a los, se refiere a los principados, se refiere a los de Necha, no a los de Jod. Y son los que generan la semilla de la escritura. Nos dice que es el iniciador, el que escribe el primer capítulo. ¿Cómo genera para escribir el capítulo de nuestra historia y de dónde la recoge? A ver, se refiere a que como es el primer, ya lo hemos explicado hace un momento, como el centro de los principados, el centro de los genios donde está situado Beuel, es el primer centro del mundo mental, digamos, de las ideas. Entonces, y este es el primer genio, hemos visto cuando hemos visto el cuadro aquel, ponía el primero de los principados, significa que es el primero de estos genios, pues entonces, claro, es el que planta la semilla.
O sea, que es el que inicia de alguna forma el relato. Ahora, ¿qué relato? El que tú escribas. O sea, que el relato de tu vida. O sea, que ese te ayudará a escribirlo correctamente. O sea, que te ayudará a saber qué es lo que tienes que escribir, hacia dónde tienes que dirigir tu relato. Esa es la idea. O sea, pero claro, ya te gustaría ya saber dónde está recogido el capítulo para ir corriendo a leer el capítulo. A lo mejor está en ebook. Tú si te conectas con la fuente, igual lo encuentras en ebook y te lo bajas por internet. O sea que hoy en día todo está en internet. O sea que busca, dice, capítulo 1 de mi vida. Y buscas ahí en internet y seguro que te sale algo, porque seguro que hay algún friki que ha escrito ahí un capítulo 1 de tu vida y entonces te da pistas. El párrafo sobre el programa del ángel de abajo que dice, el amor de Josma multiplicado en Netza se convierte en odio cuando nos viene desde el abismo. Esto teniendo ya Netza en el exterior, una derecha sigue diciendo, en un odio que procede del amor y cuya máxima aspiración es la de volver al amor. A ver, tú estás leyendo la parte negativa del genio. Entonces, la parte negativa del genio, claro, lo que te está diciendo es la historia al revés. O sea que si hemos dicho que este genio activa el amor de Venus con el amor de Urano, es decir, el amor de abajo, de sentimientos, digamos, el amor sentimental, lo liga con el amor de arriba, que es el amor altruista, claro, cuando tú trabajas con la parte negativa sucede lo contrario. Entonces te activa la parte más baja. O sea, que te activa la parte más posesiva. Entonces es cuando te encuentras la persona que te dice, la maté porque era mía. Y claro, te quedas mirando y dices, este pues está chalado. Evidentemente está tocado del ala. O sea que no funciona bien, no funciona de forma coherente. Porque si no, claro, la vida no es eso. Entonces significa que ha cogido los valores de la energía al revés. Ha utilizado esa energía al revés y al utilizar esa energía al revés, claro, le ha dado el sentido contrario. Pero claro, ¿a qué te tiene que llevar ese sentido contrario? Siempre a la fuente. Por lo tanto, por arriba o por abajo, la historia siempre tiene que llevarte al mismo sitio. Por eso decían antes, al revés te lo digo para que me entiendas, decía mi profesor de sexto. Claro, a ver, si no me entiendes por derecho, me vas a entender al revés, pero de una forma o de otra me vas a tener que entender. O sea, que es a esto a lo que se refiere cuando dice que, claro, si trabajas por la parte contraria, acabarás tocando, porque, claro, todos los extremos se tocan. Por lo tanto, cada vez que trabajamos en un extremo, estamos al filo de un lado y del otro. Y así los extremismos, todos ellos son malos, porque malos entre comillas, pero el de extrema izquierda está tocando forzosamente al de extrema derecha. Él cree que no. Entonces te encuentras uno de extrema izquierda y cree que está defendiendo unos postulados y tal, pero cuando tú pones una extrema izquierda y una extrema derecha uno al lado del otro, te das cuenta que son iguales. Están haciendo las mismas cosas. Dicen que defienden ideas distintas, pero en realidad el método que utilizan para defenderlas es el mismo, con lo cual no son más que una repetición de la misma historia. Entonces los extremismos forzosamente se tocan.